¿Es Ibrahim Traoré un joven capitán encendiendo la chispa de una revolución o solo un peón en un juego mucho más grande? Esta no es solo una pregunta retórica, sino la encrucijada de la historia contemporánea de Burkina Faso y quizás de toda África Occidental. Para entender el alcance de lo que está sucediendo hoy, es necesario sumergirse en los detalles, los precedentes históricos y las decisiones cotidianas que han llevado al país a este momento crucial. Burkina Faso, una nación a menudo ignorada en los mapas de poder global, hoy es el epicentro de una tormenta que sacude África Occidental. Bajo la mirada vigilante del mundo, Traoré, un líder que aún no ha llegado a los 40 años, desafía abiertamente a potencias históricas y a las estructuras invisibles que han perpetuado la dependencia y la dominación durante décadas. No es solo una figura militar, es un símbolo de la rabia, la esperanza y la fatiga acumulada de generaciones enteras. En cuestión de meses, el país ha puesto contra las cuerdas a figuras tradicionales como Francia, obligando tanto a la OTAN como a la CEDEAO a revisar sus estrategias. La tensión se palpa en Ouagadougou, pero también en los pasillos de inteligencia de Washington y Bruselas. Traoré no solo está transformando la política de Burkina Faso, está alterando las reglas del juego geopolítico en toda la región. Lo que está en riesgo es inmenso: independencia y dignidad para un pueblo cansado de promesas rotas, frente a la posibilidad de perder estabilidad, recursos vitales y una seguridad interna ya tambaleante. Un solo error podría desencadenar nuevas crisis, pero un movimiento audaz puede marcar el renacimiento de un país y el inicio de una nueva era para África Occidental. Hoy, el destino de millones de personas pende de un hilo invisible. El desenlace de esta batalla podría redibujar el mapa de la región y definir el surgimiento o el ocaso de una nueva generación de líderes africanos. Para entender el alcance de este momento, debemos retroceder en el tiempo y explorar cómo Burkina Faso llegó a este punto crítico, paso a paso, crisis tras crisis. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto de inflexión? Para entenderlo, debemos mirar atrás y descubrir el origen de la fractura que ha marcado su destino. Si recorremos la historia del país, notamos que esta fractura no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de tensiones, promesas incumplidas y una sucesión de gobiernos que, en ocasiones, priorizaron intereses externos sobre las necesidades del pueblo. La historia de Burkina Faso está marcada por una lucha constante entre aspiraciones de soberanía y presiones externas. Para comprender el presente, es esencial rastrear las raíces de su crisis actual. Desde su independencia, el país ha oscilado entre intentos de afirmación nacional y la injerencia de potencias extranjeras, sobre todo Francia, que mantuvo una influencia persistente en los asuntos internos a través de acuerdos económicos, militares y culturales que nunca fueron realmente cuestionados hasta ahora. La historia de esta revolución no empezó con un estruendo, sino con una fractura que se fue abriendo lentamente bajo la superficie. Pensemos en la década de los 80, cuando Thomas Sankara, el carismático Che Guevara africano, intentó una transformación radical del país con políticas de autosuficiencia, reforma agraria y un discurso ferozmente anticolonial. Sankara pagó con su vida, víctima de un golpe de Estado que muchos consideran orquestado con apoyo extranjero. Su legado, sin embargo, nunca desapareció del imaginario popular. Décadas después, ese mismo anhelo de soberanía vuelve a encenderse, ahora bajo la figura de Traoré. Durante años, Burkina Faso fue el epicentro de tormentas cruzadas. Insurgencias que no reconocían fronteras, agendas extranjeras que se imponían y un Estado ausente que sumía a su pueblo en la incertidumbre. El país se transformó en un tablero de ajedrez donde las piezas se movían desde lejos y el abandono estatal se volvió rutina. Ejemplo de ello es la proliferación de grupos armados en el norte y este del país, alimentados por el colapso de Libia en 2011 y el efecto dominó de la insurgencia en Malí. Las fronteras se volvieron porosas y las comunidades rurales quedaron atrapadas entre la violencia y la indiferencia oficial. En ese clima de caos e inestabilidad emergió Ibrahim Traoré.
Su llegada no fue la de un héroe en una nación próspera, sino la de un joven capitán que tomó las riendas de un país ya desgarrado, erosionado por décadas de violencia, traición y desconfianza. Traoré no era un político tradicional, sino un militar que ascendió rápidamente en el escalafón gracias a su postura inflexible ante la corrupción y su cercanía con la tropa. Su historia recuerda a otros líderes africanos jóvenes, como Jerry Rawlings en Ghana, que en 1979 lideró un golpe militar con la promesa de limpiar la política y devolver el poder al pueblo, aunque luego se enfrentó a sus propios desafíos y contradicciones. El primer acto radical de Traoré fue romper la dependencia militar con Francia. Esta decisión selló el cierre de bases y la anulación de acuerdos históricos, sacudiendo a la región entera. Burkina Faso, por primera vez en mucho tiempo, desafiaba sin rodeos el guión impuesto desde el exterior. No se trataba solo de expulsar a soldados extranjeros, implicaba un cambio de mentalidad, un rechazo al tutelaje que había condicionado todas las decisiones estratégicas del país. Tras la salida de Francia, nuevas alianzas brotaron casi de inmediato. Traoré no quedó aislado. Buscó una cooperación directa con Mali y Níger, forjando un triángulo de seguridad que reescribe las reglas del poder en la región. 3 países, todos dirigidos por militares, coordinan estrategias y comparten recursos en defensa propia, sin intermediarios foráneos. Esta colaboración recuerda a la breve pero intensa unión entre Egipto y Siria en la Guerra del Yom Kippur de 1973, donde la cooperación directa buscaba romper la hegemonía regional y afirmar una voz propia frente a potencias externas. Sin embargo, el cambio impulsado por Traoré va más allá de lo militar. Es un giro simbólico. En sus discursos, el capitán rompe con la tradición elitista y se dirige al pueblo en su lengua, apelando a la autodeterminación y al derecho de decidir su destino. Para muchos, es la primera vez que sienten que la dignidad nacional deja de ser un eslogan vacío y se convierte en un horizonte posible. Este tipo de comunicación directa recuerda a los discursos de Nelson Mandela en Sudáfrica, cuando, tras décadas de apartheid, la población negra escuchó por primera vez sus demandas en su idioma, y no en el lenguaje de la opresión. Pero este proceso viene cargado de riesgos. Renunciar a aliados tradicionales y apostar por una independencia real incrementa la amenaza de desestabilización, tanto interna como regional. Al mismo tiempo, abre una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, la de una emancipación genuina, donde Burkina Faso deja de ser un simple peón y comienza a escribir su propia narrativa. Esta situación evoca el camino de Vietnam tras la salida de los franceses en 1954, cuando el país debió enfrentar enormes desafíos para consolidar su independencia frente a nuevos y viejos enemigos. Sin embargo, todo avance exige sacrificios. ¿Qué peligros inmediatos y qué oportunidades concretas enfrenta la nación en este nuevo tablero? La respuesta a esa pregunta se esconde en las primeras semanas tras la ruptura. Lo que ocurrió entonces marcó la diferencia entre un simple gesto y una auténtica revolución. Profundicemos en los acontecimientos y sus consecuencias. Cada movimiento de Ibrahim Traoré resuena como un terremoto desde París hasta Washington y Moscú. Burkina Faso, al expulsar a las tropas francesas y suspender acuerdos clave, ha roto el equilibrio tradicional del Sahel, reavivando heridas coloniales y forzando a las potencias globales a replantear alianzas que parecían eternas. Lo que antes era terreno sólido de influencia francesa se ha transformado en un tablero impredecible, donde cualquier jugada puede cambiar el curso de la región. En la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, conocida como CEDEAO, la división se vuelve palpable. Algunos gobiernos, inquietos ante la ola de rebelión popular, susurran su respaldo a Traoré, soñando con que un nuevo orden también los favorezca si logran mantenerse en pie. Otros, atrapados por intereses foráneos o el miedo a un posible efecto dominó, amenazan con sanciones económicas y hasta evocan la posibilidad de una intervención militar para restaurar el orden aceptado por la comunidad internacional. Mientras el bloque regional titubea,
surgen actores inesperados en el vacío que dejan Francia y sus aliados occidentales. Asesores militares rusos entrenan a soldados burkineses. Contratos de minería y recursos naturales se renegocian con empresas ajenas a París y Bruselas. El eje de poder se desplaza silenciosamente, mientras Burkina Faso explora alianzas alternativas para proteger su autonomía y romper cadenas que, durante décadas, han limitado su desarrollo. Este fenómeno puede compararse con la entrada de la Unión Soviética en Angola durante los años 70, cuando el vacío de poder tras la salida de los portugueses permitió que nuevos actores internacionales redefinieran las alianzas y el futuro del país. Este giro geopolítico tiene un costo inmediato para la población. La economía tambalea. Los precios de productos importados suben y bajan sin aviso. Proyectos de infraestructura quedan en suspenso, y la incertidumbre envuelve los mercados. El comercio con países vecinos se traba por bloqueos y nuevas reglas, y la gente siente la presión en la rutina diaria, debatiéndose entre la esperanza de soberanía y el temor a mayores privaciones. En las calles de Ouagadougou, los vendedores de tomates y cebollas, que antes dependían de cadenas de suministro extranjeras, ahora deben improvisar para mantener sus negocios. Las madres que llevan a sus hijos al hospital se enfrentan a la escasez de medicamentos importados, mientras los agricultores ven cómo los precios del algodón fluctúan ante la falta de compradores tradicionales. Pero este conflicto es más que un pulso diplomático. Es una batalla por los recursos, oro, fosfatos, tierra fértil, y sobre todo, por el relato sobre dignidad y autodeterminación en el siglo XXI. Para Traoré y quienes lo apoyan, desafiar las reglas dictadas desde fuera es un acto de orgullo colectivo, una declaración de destino y no solo de supervivencia política. Aquí se juegan las mismas cartas que en la nacionalización del petróleo en Irán en 1951, cuando un país desafió a las grandes potencias para controlar sus propios recursos, aunque las consecuencias fueran duras y prolongadas. Lo que se juega supera la estabilidad de Burkina Faso. Es el futuro de toda África Occidental y la redefinición del reparto de poder global en las próximas décadas. Las decisiones que se tomen hoy pueden trazar el camino hacia una región más soberana o condenarla a nuevas formas de dependencia y fragmentación. Si la apuesta por la autonomía triunfa, podría inspirar a países como Guinea, Togo o Costa de Marfil a seguir el ejemplo, creando una ola de cambio regional. Si fracasa, podría fortalecer a quienes abogan por la restauración de regímenes alineados con intereses extranjeros. Pero la batalla por la soberanía no se libra solo en los despachos ni en los titulares. En el corazón de Burkina Faso, la tensión se siente en las calles, en los mercados y en la vida diaria de quienes deben adaptarse a un país en transformación. Las escuelas públicas, por ejemplo, han debido cambiar sus programas para reflejar una visión más nacionalista de la historia, mientras que las radios comunitarias transmiten debates sobre el sentido de la independencia y los riesgos a mediano plazo. Los líderes tradicionales, como los jefes Mossi y Dagara, ahora participan en asambleas populares para decidir sobre el uso de los recursos comunitarios, algo impensable hace solo unos años. El futuro de Burkina Faso y su entorno pende de un hilo. Cada paso puede decidir el destino de decenas de millones. Junto a Mali y Níger, el país ha forjado una alianza inédita en pleno Sahel, levantando un eje de resistencia ante las fuerzas globales y regionales. Sin embargo, este bloque navega entre tormentas. La cohesión interna, la adaptación económica y la amenaza constante de la insurgencia componen un triángulo frágil, donde cualquier eslabón débil podría detonar una crisis continental. Si logran blindar sus fronteras, algo jamás alcanzado antes con semejante autonomía, el mapa político de África Occidental podría transformarse de raíz. Pero la sombra del riesgo nunca se disipa. Una fisura interna podría exponer a millones a una nueva ola de violencia, desbordando las fronteras y sumiendo a la región en aislamiento y declive económico. La experiencia de Sudán del Sur, que tras su independencia en 2011 sufrió una guerra civil devastadora por la falta de cohesión política, sirve como advertencia de los peligros que acechan a toda nación en transición.
Dominar los recursos naturales es una apuesta ambivalente. El control sobre el oro, el algodón y la tierra podría traer la prosperidad largamente anhelada por Burkina Faso. Pero si la economía, ya vulnerable, no se reinventa o si la corrupción se encona, la crisis no hará más que profundizarse, dejando a la nación y a sus aliados aún más expuestos ante la adversidad. A modo de ejemplo, Nigeria, el mayor productor de petróleo de África, ha luchado durante décadas con la corrupción y el saqueo de sus recursos, lo que ha impedido que la riqueza natural se traduzca en bienestar para la mayoría. Las alianzas pragmáticas con potencias emergentes como Rusia y China ofrecen equipamiento, inversión y respaldo político, pero también implican peligros reales. Estos socios pueden ser menos exigentes en derechos humanos, pero también pueden hipotecar el futuro de la región a intereses extranjeros tan opacos como los de antaño. El caso de Zambia, que en años recientes tuvo que ceder una parte de su red ferroviaria a una empresa china por impagos, demuestra que cambiar de socios no es garantía de autonomía real si no existen mecanismos de control y transparencia. El ejemplo de Burkina Faso resuena en todo el continente. Su éxito, o fracaso, puede encender la llama de rebeliones similares en otros países africanos, inspirando a quienes buscan dignidad y autonomía, o, por el contrario, servir como advertencia brutal de los riesgos de desafiar el orden global, siempre listo para castigar la insumisión. En Túnez, por ejemplo, la primavera árabe de 2011 inspiró protestas en Egipto, Libia y Siria, pero las consecuencias fueron tan diversas como imprevisibles. En algunos casos, avances democráticos; en otros, guerras civiles y nuevas dictaduras. Las apuestas no podrían ser más altas. Un error puede precipitar a la región en el caos y la marginación. Un acierto puede abrir la puerta a una nueva era de soberanía africana, con Burkina Faso como faro inesperado para toda África Occidental. Pero la historia enseña que las victorias nunca son definitivas, y que cada avance puede revertirse si no se consolida con instituciones sólidas y una ciudadanía vigilante. Pero, ¿qué mueve a los protagonistas de esta transformación y cuáles son los riesgos personales y colectivos que enfrentan en el camino? El desenlace está aún por escribirse, y cada decisión cuenta. Para Traoré, el riesgo es doble. El peligro de una traición interna, como la que sufrió Sankara, y el de una intervención extranjera que podría buscar restaurar el statu quo. Para el pueblo, el precio de la esperanza es la incertidumbre cotidiana y el sacrificio de la comodidad inmediata en nombre de un proyecto mayor. El precio de la soberanía nunca es abstracto. Cada familia, cada individuo, paga su cuota diaria. Las madres que deben recorrer kilómetros adicionales para encontrar un centro de salud funcional. Los comerciantes que ven sus ingresos desplomarse ante la volatilidad del mercado. Y los maestros que, sin recursos, luchan por educar a una generación en medio de la crisis. Todos ellos son los verdaderos protagonistas de esta prueba histórica. En cada comunidad se discute si vale la pena apostar por la independencia total o si sería mejor negociar una transición menos abrupta. Buscar la independencia nacional suena heroico, pero va mucho más allá de romper cadenas visibles. Requiere recursos, organización y un sacrificio colectivo constante. Rechazar la tutela extranjera no basta. Hay que diseñar y sostener instituciones propias, legítimas y eficientes, capaces de asegurar seguridad, salud y educación en todos los rincones. Como en el caso de Corea del Sur tras la guerra de los años 50, la clave está en invertir en la educación, la tecnología y la agricultura para construir una base sólida desde abajo y no depender de la generosidad externa. El nacionalismo puede ser un motor inmenso de unidad frente a desafíos históricos, pero también tiende a aislar y sobrecargar a quienes menos tienen. Cuando la unidad se transforma en exigencia absoluta, los sectores más frágiles suelen cargar con el peso más grande durante las crisis, pagando el costo de decisiones tomadas desde arriba. En la historia de Argelia, tras la independencia en 1962, la euforia nacionalista se transformó rápidamente en represión y exclusión de minorías, lo que generó conflictos internos que aún persisten. La militarización acecha como un peligro silencioso.
Si la seguridad se convierte en el argumento central, se abre paso a la concentración de poder y el endurecimiento institucional. Sin contrapesos ni vigilancia ciudadana, toda revolución corre el riesgo de mutar en una nueva forma de autoritarismo, donde la voz popular solo cuenta si repite la del líder. Ejemplo de ello es Eritrea, donde la lucha por la independencia devino en un régimen militarista y cerrado, con gravísimas consecuencias para la libertad individual y colectiva. La dignidad nacional debe caminar junto al pragmatismo económico y las alianzas inteligentes. Una economía cerrada puede asfixiar el desarrollo interno y empobrecer a la sociedad. La clave es negociar con firmeza, sin perder de vista las necesidades cotidianas ni la importancia de colaborar con vecinos y actores internacionales. La experiencia de Botsuana, que logró combinar una política exterior independiente con una economía abierta y transparente, sugiere que la soberanía no está reñida con la cooperación. La historia nunca se repite igual, pero siempre deja ecos. Las generaciones de hoy tienen la responsabilidad de aprender de los ciclos de dependencia y emancipación pasados. Olvidar esas lecciones puede llevar a errores costosos, tanto a nivel personal como colectivo. Por eso, educar sobre la memoria histórica y promover el debate público son pasos esenciales para evitar caer en los mismos patrones de dominación y fracaso. Ignorar lo que ocurre hoy en Burkina Faso es arriesgarse a tropezar con viejas piedras. Comprender este momento ayuda a anticipar cambios globales y a decidir con criterio, en la política, la economía y la vida diaria. Las empresas que comercian con África, los gobiernos que diseñan políticas migratorias y los ciudadanos que buscan entender el mundo, todos ellos deben mirar atentamente lo que sucede en Ouagadougou y sus alrededores. Toda apuesta por la soberanía es un equilibrio entre riesgos y oportunidades. El desafío es distinguir entre orgullo y aislamiento, autodefensa y militarismo, emancipación real y discurso vacío. Burkina Faso enseña que desafiar el orden requiere algo más que coraje. Implica construir un futuro sólido, con realismo y visión. Se trata de aprender a negociar, a ceder en lo necesario y a mantener la línea roja en lo esencial, como hicieron las repúblicas bálticas tras el colapso soviético, priorizando la identidad y la apertura al mismo tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando la apuesta soberanista comienza a transformar no solo las instituciones, sino la vida cotidiana de la gente? Es ahí donde la historia deja de ser abstracta y cobra un precio real. Los jóvenes que antes soñaban con emigrar a Europa ahora participan en proyectos comunitarios para reconstruir los sistemas de riego, mientras las mujeres organizan cooperativas agrícolas para suplir la falta de insumos importados. Cada pequeña victoria o retroceso se siente en el día a día, y la población aprende que la independencia es un proceso, no un destino final. El próximo estallido político puede redefinir no solo a Burkina Faso, sino a toda África Occidental. Lo que hoy ocurre va mucho más allá de Ibrahim Traoré y el simple recambio de un dirigente. Estamos ante el momento crucial en que una nación pequeña se atreve a romper décadas de reglas impuestas y exige una soberanía real, donde antes solo había dependencia y sumisión. Así como en 1957 Ghana inspiró a otros países africanos a buscar la independencia, lo que ocurra ahora en Burkina Faso puede marcar el pulso del continente en los próximos años. Traoré, con pasos calculados y decisiones polémicas, ha mostrado que la dignidad nacional a veces se mide en la valentía de abandonar alianzas cómodas y caminar solo, aun cuando eso implique enfrentar presiones abrumadoras. El riesgo es enorme, pero también lo es la oportunidad de reescribir el destino propio. Los historiadores del futuro, al analizar estos años, probablemente señalarán este periodo como el inicio de una transición profunda que va más allá de la política y toca todas las fibras de la sociedad. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, quienes miramos desde fuera? Quedarse inmóvil ante estos cambios equivale a permitir que otros decidan el rumbo de la región y, en cierta forma, el nuestro. Porque el tablero geopolítico de África Occidental se mueve ahora mismo
Y cada decisión en Burkina Faso repercute en la economía, la seguridad y la identidad de millones, incluso fuera de sus fronteras. Los mercados internacionales observan con atención. Los organismos humanitarios ajustan sus programas y las diásporas africanas se preparan para nuevas oleadas de cambios. Ignorar la magnitud de estos movimientos sería repetir errores del pasado y perder las oportunidades que surgen cuando una generación decide reinventar su futuro. La historia rara vez toma el camino previsible. A menudo, los giros inesperados nacen en los márgenes, donde los grandes actores creen tener todo bajo control. Así ocurrió en 1989, cuando la caída del muro de Berlín sorprendió a quienes pensaban que la Guerra Fría era inamovible. El caso de Burkina Faso revela fisuras profundas en el orden internacional y nos obliga a repensar qué significan hoy el progreso, la autonomía y el riesgo en pleno siglo XXI. La pregunta ya no es si Traoré logrará sostener su apuesta, sino qué lecciones está dejando para una generación de líderes africanos y para todos los observadores. ¿Será la autodeterminación un ideal alcanzable o una ilusión que se desvanece ante la presión externa y la fragilidad interna? ¿Estamos frente al renacimiento de la autodeterminación africana o solo ante el preludio de nuevas formas de presión y conflicto? Nadie puede decirlo con certeza aún. Pero una cosa es clara. El silencio, la pasividad y la indiferencia ya no son opciones posibles en este escenario. Cada decisión, cada omisión, cada palabra cuenta en un momento donde el futuro está en juego. En última instancia, cada espectador, cada analista y cada ciudadano tiene la responsabilidad de aprender, cuestionar y decidir cómo posicionarse ante los relámpagos que anuncian la tormenta política. El futuro de Burkina Faso y de toda la región se está escribiendo en tiempo real, frente a nuestros ojos. Así como la independencia de la India en 1947 inspiró movimientos en Asia y África, lo que suceda aquí puede tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras inmediatas. ¿Elegiremos mirar, comprender y actuar, o dejaremos que la historia se repita sin nuestro compromiso? No subestimemos el poder de una nación cuando decide apropiarse de su destino. Mantente alerta, porque lo que ocurra en los próximos meses podría transformar no solo un país, sino el equilibrio completo de África Occidental. La responsabilidad está en todos nosotros: informarnos, debatir, exigir transparencia y apoyar los procesos que realmente promuevan la emancipación y la dignidad. Porque la historia, al final, no es solo de quienes la hacen,